Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Y entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Y entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me van a perdonar que en esta ocasión haga la reflexión sentado, porque no duro mucho de pie, duro un ratito de pie y luego me empieza a doler esta pierna y es un dolor bastante fuerte. Hoy celebramos el quinto y último domingo de Cuaresma, queridos hermanos, hermanas, y acabamos de escuchar un episodio del Evangelio tremendo. Y un episodio del Evangelio como este que acabamos de escuchar, de Jesús y de la adúltera, debería de ser suficiente para quitar de la boca de un cristiano toda palabra de condenación, toda palabra de condenación contra los hermanos, y también para desvirtuar todo gesto de castigo. Esta lectura que hoy acabamos de escuchar debería de quitarnos un poquito esa, que dijéramos, esa tendencia que todos tenemos de señalar con el dedo: es que aquel, es que aquella, es que aquellos, es que los otros. Este relato debería de quitarnos esa actitud, pero no es así. Un episodio de tanta energía no ha logrado desaparecer uno de los oficios más antiguos del mundo. Y cuando hablo de uno de los oficios más antiguos del mundo, no me refiero a la prostitución, porque hoy el Evangelio habla de una adúltera. Y no me refiero cuando digo uno de los oficios más antiguos del mundo, no me refiero precisamente a la prostitución, sino que me refiero
a la pretensión de estar una y otra ocasión o una y otra vez confesando o exhibiendo o acusando o señalando los pecados ajenos. Es que aquel, es que aquella, es que ese, es que el otro, es que aquellos de allá, ¿no? Esa es la profesión más antigua del mundo, esa de estar señalando a los demás y publicando, digamos, sus faltas, sus errores, sus fallas. Ese es el que digo yo que es el oficio más antiguo del mundo. Un hobby, vamos a decirlo así, un hobby muy ensayado y muy apetecido, no solo en nuestra moderna sociedad, sino, como dije antes, en todas las sociedades de todos los tiempos. Y todos aquellos que no hayamos tomado parte en este hobby, que tire la primera piedra. Ah, no, perdón, que levante la mano, ¿no? Todo aquel que no haya participado en este hobby de señalar, de apuntar, de todo esto que estoy diciendo, pues que levante la mano. Somos, queridos hermanos, voy a decir unas palabras un poco fuertes, perdónenme si me escucho muy drástico, ¿no? Pero perdonen, voy a utilizar unas palabras un poco fuertes. Somos unos obstinados entrometidos. Somos unos obstinados entrometidos, policías, espías, jueces, fiscales y ejecutores, y todo al mismo tiempo. Nos gusta mucho estar vigilando, señalando, pues, los posibles errores o las fallas de los demás. Por eso digo que somos policías, espías, jueces, fiscales, ejecutores, todo al mismo tiempo, ¿no? Y sin embargo, el oficio cristiano no lo cumplimos. ¿Cuál es el oficio cristiano? El de ayudar al hermano. Ese es el oficio cristiano que deberíamos de cumplir, el de ayudar al hermano. Ni siquiera en los tiempos libres, ni siquiera como un hobby. ¿Por qué? Porque estamos demasiado ocupados lanzando lodo en el rostro de nuestro hermano, en el rostro de nuestra hermana. Estamos demasiado ocupados en los asuntos de los demás y así ocupados en los asuntos de los demás, no nos queda tiempo para vivir como cristianos, ¿no? Pero sí tenemos mucho tiempo para vivir como aquellos fariseos, esos fariseos que le llevaron a empujones a Jesús y le querían poner una trampa. Le llevaron a empujones a Jesús, a una mujer, diciendo: esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda que la apedremos hasta que se muera. Ordena la ley de Moisés que hay que matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? Era una trampa. Jesús no cayó en la trampa. Y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos que ya estaban con el pilancón en la mano, listos para empezar a tirar piedras, empezaron a aventar las piedras poco a poco y se empezaron a retirar, ¿no? El Señor Dios, en este quinto y último domingo de Cuaresma, nos invita a la conversión. A eso nos invita el Señor. Y a propósito de la conversión, hablando de conversiones, hoy se me viene a la mente una hermosa historia en la vida de Charles de Foucault. Charles de Foucault era un sacerdote francés que, además de sacerdote, había sido soldado, había sido militar,
geógrafo, lingüista, monje trapense y ermitaño. Todo eso fue ese señor. Monje trapense, ermitaño. Cuando Francia participó en la Primera Guerra Mundial, él estuvo ahí en la Primera Guerra Mundial, y cuando terminó la guerra, un día estaba platicando él y luego otro: tío, ¿y esa otra medalla por qué te la dieron? Ah, esta medalla me la dieron porque hice esto, porque hice el otro, porque hice aquello. Y luego otro de las sobrinillas: oye, tío, ¿y esa otra medalla por qué te la dieron? Trae un chorro de medallas aquí en su guerrera, ¿no? Y esa otra medalla, ¿por qué esta me la dieron? Porque hice esto, porque hice el otro, porque hice aquello. Charles de Foucault, muy orgulloso de sus medallas, de sus triunfos, y de pronto una de las sobrinitas, la más chiquita, le lanzó una pregunta que lo aturdió, porque la sobrina le preguntó: oye, tío, ¿y de Dios cuántas medallas has recibido? Y Charles de Foucault, cuando escuchó esa pregunta de su sobrina: de Dios cuántas medallas has recibido, se quedó súbito. Y ese tremendo hombre lleno de medallas, un tremendo, ya dije que había sido geógrafo, que había sido lingüista, que había sido soldado, militar, etcétera, de pronto se sintió vacío. Con todo el éxito que había tenido, de pronto se sintió vacío, y entonces cuando tuvo esa experiencia de vacío, cuando tuvo esta experiencia de vacío, se fue recorriendo las calles de París, y él quería encontrar a Dios, quería encontrar al dueño de la vida. Empezó a caminar por las calles de París y se metía en los templos. Había muchos templos en París, no solamente católicos, sino había muchos templos de otras iglesias cristianas, ¿no? Y él, buscando al dueño de la vida, se metió a un templo. Y cuando entró a un templo buscando al dueño de la vida, escuchaba al predicador que estaba ahí en el templo diciendo: bienvenidos, hermanos, aquí nos encontramos los elegidos de Dios. Aquí estamos los elegidos de Dios, y todos aquellos que nos hemos de salvar, porque nosotros ya estamos salvados y nos encontramos en este recinto solamente los santos, y nos encontramos solamente los puros, decía el predicador. Y cuando escuchó eso, Charles de Foucault dijo: no, esto a mí no me gusta. Se salió del templo, siguió por las calles de París, encontró tu templo y se metió también, y recorrió varios templos, y el mensaje seguía más o menos siendo el mismo, con la misma consonancia, la misma resonancia, y también con la misma repugnancia, porque decían ahí: sean bienvenidos los santos de Dios, los que están en el libro de los elegidos. Allá afuera, dice el predicador, allá afuera está la escoria, ahí están los perdidos, los idólatras, los que ofenden a Dios, los que se van a condenar en el intenso y lento y eterno fuego del infierno. Y Charles de Foucault decía: ay, no, guácala, esto no me gusta. Y se salía y se metía a otro templo y se metía a otro, y en todos se escuchaba más o menos lo mismo, ¿no? No encontraba él algún templo que le gustara. Y de pronto, queridas hermanas, hermanos, entró a un templo católico, el templo de San Pablo Apóstol. Y justo cuando entró en el templo católico de San Pablo
apóstol, el sacerdote estaba iniciando la misa y estaba iniciando la misa diciendo: hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios. Antes de empezar a celebrar estos sagrados misterios de la redención, reconozcamos que todos nosotros somos pecadores ante Dios y que estamos necesitados de su infinita misericordia. Hermanos, les dijo el Padre, les invito para que ante aquel que conoce el secreto de la vida y que nos ama tanto y que siempre está dispuesto a perdonarnos a pesar de nuestras muchas flaquezas, le pidamos perdón por nuestras faltas y nos dispongamos al encuentro con Él en su palabra y al encuentro con Él en su Eucaristía. Digan todos junto conmigo, dijo el sacerdote: yo confieso ante Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, rezó el yo pecador, que siempre lo rezamos los católicos. Es lo primero que rezamos los católicos en nuestra misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera. Y cuando escuchó eso, Charles de Foucauld dijo: aquí sí me gusta, esto es lo que yo buscaba. En ese momento Charles de Foucauld se sintió a gusto y dijo en su interior: este es un lugar para mí, aquí es donde están los míos, los pecadores que necesitan de la misericordia de Dios. Le gustó más una iglesia de pecadores que los otros de las otras iglesias que decían que ellos eran santos y que ellos eran puros. Pero a mí se me hace que son puros, bueno, mejor ahí muere, mejor no digo. Es que nosotros somos los santos de los últimos días. Es que todos aquellos son un montón de perdidos, son un montón de extraviados y nosotros somos los puros. Y a mí se me hace que son puros, que mejor no digo. Y Charles de Foucauld se bautizó en la Iglesia Católica y no solamente eso, se hizo monje, se hizo sacerdote, se hizo monje y se hizo sacerdote Charles de Foucauld o Charles de Foucauld. Y no solamente eso, él está considerado uno de los grandes místicos del siglo XX. Señoras y señores, uno de los grandes místicos del siglo XX. Aquí, en la salita que tenemos atrás del altar, del templo, ahí tenemos una salita para la gente que entra a las oficinas y está ocupada la secre, pues ahí se sienta, ¿no? Ahí puse una chimenea y ahí puse encima de la chimenea un velero, un velero, un barco de los de antes con velas. Y en un lado puse una frase de Charles de Foucauld, este hombre del que estoy hablando. Una frase de él que decía o que dice: Dios se sirve de vientos contrarios para llevarnos al puerto. Esa frase a mí me impactó desde mis primeros días de seminarista y desde entonces la he cargado por todas partes a donde he ido. Dios se sirve de vientos contrarios para llevarnos al puerto. Ahí está, si un día quieren ver esa frase y ese navío, ese velero, ahí está en esa salita que tenemos aquí detrás. Es de Charles de Foucauld, considerado uno de los más grandes místicos del siglo XX. Y queridos hermanos, para terminar esta homilía, quiero terminar, y para terminar yo quisiera, si me lo permiten, decirles un pequeñito, unos versos
de un poema que me encontré por ahí en algún lado, no sé dónde, pero me lo encontré por ahí y me encantó. Y les quiero participar 2 que 3 versitos de este poema que se llama No tires la primera piedra. Así dice este poema. Así se llama. No tires la primera piedra. Y dice, si de tu padre siempre encontraste la mano, y si a tu madre nunca buscaste en vano, si nunca padeciste hambre, ni la miseria fue tu compañera, no tires la primera piedra. Si nunca sufriste la injusticia de insultos, de condenas y malicias, si nunca fuiste humillado, ni en soledad 1000 veces has llorado, no tires la primera piedra. Y si nunca has conocido la locura, ni estuviste sediento de ternura, ni buscaste en el fondo de un vaso la forma de olvidarte de un fracaso, no tires la primera piedra. Y si nunca has contenido un sollozo tumbado en el rincón de un calabozo, si nunca te tuviste que bajar, si tan siquiera tener derecho a hablar, no tires la primera piedra. Y justamente esta frase, no tires la primera piedra, fue la frase que nuestro equipo de liturgia escogió para ponerla en los pendones que adornan nuestro altar. No tires la primera piedra. Que Dios nos ayude a todos, a ustedes, a mí también, a no tirar pedradas, porque somos bien buenos para las pedradas. A no tirar pedradas. En vez de tirar piedras, que mejor les aventemos a los demás, a los que están caídos, a los que están derrotados, a tirarles no sé, una red, una cuerda, una ayuda para sacarlos de ahí donde están. Que Dios nos ayude a no tirar la primera piedra. Yo los invito, queridos hermanos, a proclamar nuestra fe en Jesús con el